En este video representado por el grupo Bingo Bang, les estaremos hablando sobre los taínos, las cosas que aprendimos durante nuestra ida al Museo del Hombre, su arte, su vida cotidiana, entre otras cosas que quizás no sabía sobre estos. Sin más que decir, comenzamos. El grupo étnico principal fueron los taínos. Llegaron desde América del Sur, pasando de isla en isla hasta llegar a La Española. Se le conocían por ser pobladores pacíficos y se dedicaban a la agricultura como actividad principal. Se dividían en 4 clases sociales distintas: el cacique, que era el jefe de la tribu; los nitaínos, considerados los nobles de la tribu y eran familiares del cacique y actuaban como guerreros; los beíques, que eran los sacerdotes que representaban las creencias religiosas; y los naborias, que eran aldeanos que trabajaban en la tierra. Se dividían también en cacicazgos, que eran independientes del otro, y cada cacicazgo tenía un gobernante, un cacique o un jefe. En los cacicazgos podemos encontrar a Marién, Jaragua, Maguana, Magua e Higüey. El arte de los taínos, conceptual y a la vez utilitario, refleja antes de nada su visión mágico-religiosa del mundo. Sus obras de arte están representadas por una vasta gama de objetos de uso personal y doméstico, y en particular por un rico repertorio ceremonial. La variedad y cantidad de estos objetos, trabajosamente elaborados, recordemos que no disponían de instrumentos metálicos, en los más diversos materiales obtenibles en su ambiente o derivados de su comercio, constituyen la muestra más fehaciente de su innata inclinación artística. Las formas abstractas, naturalistas o estilizadas de esos objetos eran tradicionales y estereotipadas, por lo cual podemos distinguir verdaderas series de objetos similares en las diversas islas habitadas por los taínos. Los taínos desarrollaron una cultura basada fundamentalmente en la producción agrícola que les permitió incrementar una apreciable actividad artesanal de objetos utilitarios, tales como vasijas y otros recipientes de barro y de madera, hachas de piedra bien pulimentadas, objetos de cestería de fibras vegetales y tejidos de algodón que eran decorados con tintes extraídos de la jagua, Genipa americana, y de la vija, Vixa orellana, con los cuales también se pintaban sus cuerpos en ocasiones especiales. El batey era el lugar más importante de la comunidad indígena, también considerado como plaza ceremonial. Su propósito general era tener un sitio amplio para hacer celebraciones religiosas a sus dioses y otras actividades tales como el areito y el batú, aunque también era el lugar donde celebraban bodas y planificaban guerras. El batey estaba ubicado en un área rectangular, cuadrada o redonda, parecido a lo que conocemos hoy como plazas. Los preparaban en un terreno plano y lo bordeaban con rocas, que acomodaban en diferentes tamaños. Esas rocas estaban alineadas en posición de los astros, lo que indica el conocimiento de las estrellas y constelaciones. Los areitos eran ceremonias de celebración o conmemoración, un modo de conservar y transmitir las costumbres. Participaban todos los integrantes de la comunidad como observadores o danzantes. Areito es también la palabra para canción. El canto era predominante sobre la música instrumental y la danza. Uno de los regalos más valiosos, más prestigiosos que un taíno pudiera dar al otro era una canción, porque era, además, un enlace con el mundo de los espíritus. Los taínos eran politeístas, por lo que creían en diferentes dioses. Entre los dioses más importantes estaba Yocajú, que significaba el hacedor de todas las cosas. También creían en semíes, que eran un tipo de ser sobrenatural y estaban hechos de distintos materiales como la piedra, la madera, la cerámica e incluso el algodón. Entre los semíes más aceptados estaban las piedras de 3 puntas, o llamados también como trigonolitos, que estaban relacionados con los rituales de la fecundidad y la productividad de los conucos. Además de esto, se asocia con la reproducción del género humano. Es una pieza sumamente especial y se encontraba con mayor frecuencia en la costa este de La Española.
El ritual de la cojoba era la ceremonia taína más importante, en la cual consistía en una inhalación de polvos alucinógenos. El cacique o el veique entraban en un estado de trance y buscaban comunicarse con sus dioses e espíritus, pidiendo ayuda y protección. Antes de entrar al templo, los taínos se introducían en la boca una espátula con la finalidad de vomitar. Para ellos esto significaba que se purificaban el cuerpo interiormente y así evitaban los efectos de indigestión que podrían producir los elementos tóxicos que contenían los polvos de la cojoba. El polvo alucinógeno lo colocaban arriba de un semí llamado semí de la cojoba, que aparece con una forma de plato arriba de su cabeza. Luego de esto, conseguían unos canutos en forma de Y en los cuales se lo introducían a la nariz e inhalaban dicho polvo. Después de que los caciques inhalaban el polvo de la cojoba, se sentaban en un asiento ritual llamado dujo, el cual estaba hecho con una forma humana y con materiales como la madera y la piedra. En sus aldeas, cerca de la casa del cacique, tenían unas plazas llamadas botelles, en las cuales celebraban los areitos y las ceremonias religiosas. Además de bailar, se cantaba y se recitaba historias de los dioses, de los caciques y del poblado. La función social del artista taíno estaba estrictamente ligada a la espiritualidad, la cosmovisión y la identidad cultural de su pueblo. Aunque gran parte de su arte ha sido destruido debido a la colonización y la influencia europea, los objetos de arte que han sobrevivido, como los semies, pequeñas estatuillas talladas, cerámica y petroglifos grabados en piedra, ofrecen pistas sobre el papel del arte en los taínos. Los petroglifos y las pinturas rupestres se utilizaban para contar historias y preservar el conocimiento cultural, mientras que los objetos de arte y decorativos se utilizaban para expresar la identidad y presentaban un estatus social entre ellos. Los taínos desarrollaron diversas técnicas para sobrevivir y prosperar en su entorno. Estas técnicas se centraban en áreas como la agricultura, la pesca, la caza, la alfarería, la cestería, la medicina, la construcción y más. Los taínos construían terrazas escalonadas en las laderas de las colinas para cultivar alimentos como la yuca, el maíz y la batata. Estas terrazas ayudaban a conservar el suelo y el agua y fabricaban cestas con fibras naturales para capturar peces y otros animales marinos, como también hacían hornos para endurecer la cerámica y tenían el conocimiento de cada planta para hacer sus medicinas y tratar las dolencias. El arte taíno logra sus más bellas expresiones plásticas en el medio escultórico, con el propósito de lograr su objetivo artístico. Los taínos utilizaron las duras piedras como el granito, la diorita, el basalto y otras más fáciles de tallar como el mármol y la serpentina. En las figuras dedicadas a los semies, deidades talladas en piedra y madera o confeccionadas con barro y algodón. Sus pictografías comúnmente se encuentran en cuevas, la mayoría a una altura muy alta porque estas eran hechas principalmente por los hombres taínos, en donde se plasmaban a sí mismos sobre sus creencias, entre otras cosas. Un petroglifo es una talla realizada en la superficie de una roca, como la pared de una cueva. Los taínos dejaron petroglifos en las paredes de las cuevas, en grandes rocas, en los lechos de los ríos y en monolitos de piedra. Los monolitos son monumentos de una sola piedra, que se pueden organizar en bordes en forma de valla alrededor de los espacios ceremoniales de usos múltiples. Los pictogramas eran dibujos normalmente pintados con carbón sobre superficie de roca clara, que presentaban la vida cotidiana y el mundo espiritual. Dibujaban a sus dioses, lo que hacían diariamente, y la plasmaban en las paredes de las cuevas.
Las características principales de la cerámica taína son la técnica decorativa mediante incisiones con figuras circulares y lineales. También el punteado y el modelado con figuras zoomorfas y antropomorfas. Muestra una gran alta complejidad en cuanto a su elaboración decorativa y su posible interpretación cultural. Su pasta, por lo regular, es en colores naturales y muestran una ausencia casi total de pintura. Las viviendas de esta cultura aborigen eran sencillas y hechas con materiales que proporcionaba la naturaleza, como madera y follaje. Los taínos utilizaban postes y vigas de troncos muy fuertes en la construcción de los bohíos, para que la estructura soportara vientos de tormenta. Las cañas y las hojas de palma, que servían de paredes, se amarraban con bejucos a los troncos. A pesar de no tener ventanas, los bohíos contaban con una buena ventilación, porque los materiales naturales eran frescos. El techo de la vivienda se construía con yaguas entretejidas y barro, para evitar filtraciones de agua en tiempos de lluvia. En el interior, el piso era de cañas o varas, y de los postes colgaban hamacas tejidas con algodón.